En mi cumpleaños, mi abuelo multimillonario sonrió y preguntó, ¿es cómodo el apartamento? Yo respondí algo que hizo que todos los herederos se quedaran sin palabras. Hola Reddit, necesito desahogarme y saber si hice mal. Ayer fue mi cumpleaños y, bueno, pasó de todo. Mi estómago todavía se retuerce solo de recordarlo, una sensación fría y nauseabunda que no se va. Necesito una opinión externa, una perspectiva fresca, porque mi cabeza da vueltas y ya no sé qué pensar. Verán, mi familia es complicada. Digamos que no somos precisamente la estampa de la familia feliz que aparece en los comerciales de margarina, compartiendo risas y abrazos alrededor de una mesa llena de comida. Para nada, somos ricos, bueno, ellos son ricos. Yo, no tanto, siempre he sido la oveja negra, la que no encaja en el molde de ricos y exitosos, que tanto les gusta proyectar al mundo. Ese brillo reluciente de perfección que esconden tras sonrisas forzadas y apretones de manos calculados. Mis tíos, los dos hermanos de mi padre, amasaron fortunas obscenas, el tipo de riqueza que te permite comprar islas privadas y colecciones de arte renacentista. Ricardo, el mayor, hizo su fortuna en bienes raíces, construyendo esos rascacielos imponentes que perforan el cielo de la Ciudad de México. Imaginen lobbies de mármol, piscinas infinitas que parecen fundirse con el horizonte, y personal doméstico que se anticipa a tus necesidades antes de que siquiera las pienses. Fernando, el menor, se dedicó a la industria farmacéutica. Su compañía desarrolla medicamentos que salvan vidas, sí, pero también genera miles de millones que le permiten coleccionar coches deportivos como si fueran figuritas y pasar sus vacaciones en yates por el Mediterráneo, bronceándose bajo el sol mientras beben champán del año de mi nacimiento. Sus casas, auténticas mansiones, son un escaparate de su opulencia. Candelabros de cristal que cuelgan del techo como lágrimas congeladas, alfombras persas tan suaves que te hundes en ellas hasta los tobillos, y obras de arte que probablemente valen más que todo el edificio donde vivo yo. Mis primos, Sofía y Rodrigo, criados en ese ambiente asfixiante de opulencia, son la viva imagen del niño bien, arrogantes, superficiales, y con un complejo de superioridad que te deja sin aliento. Recuerdo una vez, en una reunión familiar, que Sofía, con sus 15 años recién cumplidos y un vestido que probablemente costaba más que el alquiler anual de nuestro apartamento, se burló de mi teléfono, un modelo viejo con la pantalla agrietada. Lo levantó con 2 dedos, como si fuera algo repugnante, y dijo, con una voz chillona que todavía me rechina en los oídos, «Mira esto. ¿Todavía se usan estas reliquias prehistóricas?» Todos rieron, incluso mi abuelo, una risa suave y condescendiente que me hizo querer desaparecer. Rodrigo, por su parte, siempre ha tenido un don especial para hacer comentarios hirientes sobre mi ropa. En otra ocasión, mientras yo llevaba un sencillo vestido que mi madre me había arreglado, me miró de arriba abajo con una mueca de desagrado y dijo, «¿De qué mercado de segunda mano sacaste eso, Laura?» Sentí que me ardían las mejillas, un calor humillante que se extendía por todo mi cuerpo. Quise responderle, defenderme, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Mis padres, en cambio, son personas sencillas, trabajadoras, que siempre han valorado la educación y la humildad por encima de las riquezas materiales. Mi papá, con sus manos callosas de pasar horas corrigiendo ensayos y sus ojos llenos de una sabiduría que ningún dinero puede comprar, es profesor de literatura en una universidad pública. Mi mamá, una mujer fuerte y cariñosa, con el corazón tan grande como la ciudad en la que vivimos, dedica su vida a cuidar a los demás como enfermera en un hospital público. Siempre hemos vivido de forma modesta, alquilando un pequeño apartamento en la Ciudad de México, un mundo aparte de los palacios de mis tíos. Nuestro apartamento, con sus paredes desgastadas y sus muebles heredados, es un refugio, un espacio lleno de amor y risas, aunque a veces la nevera esté un poco vacía y tengamos que apretarnos el cinturón. Nunca nos ha faltado lo esencial, pero la diferencia entre nuestras vidas y las de mis primos siempre ha sido abismal, una diferencia que ellos se han encargado de recordarme en cada reunión familiar, en cada cumpleaños, en cada Navidad, como si fuera una especie de mantra familiar que debían repetir para reafirmar su posición privilegiada. Y luego está mi abuelo, Ernesto, el patriarca, el multimillonario que construyó todo ese imperio desde cero, ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. Un hombre enigmático, de pocas palabras, con una mirada penetrante que parecía leer tus pensamientos más profundos. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y la experiencia, era un mapa de su vida, un testimonio de sus triunfos y sus fracasos.
A pesar de la frialdad que a veces proyectaba, a pesar de la distancia que parecía existir entre él y el resto del mundo, siempre parecía quererme a todos por igual. O al menos eso creía yo, hasta ayer, hasta que sus palabras, pronunciadas con una sonrisa enigmática, hicieron añicos esa ilusión y revelaron una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Desde pequeños, mis primos me han tratado como si fuera una especie de experimento social. Observaban mi vida, normal, con una mezcla de fascinación morbosa y repugnancia apenas disimulada. Sus miradas, afiladas como cuchillas, me diseccionaban, buscando cualquier imperfección, cualquier detalle que confirmara mi inferioridad. Cada encuentro familiar era un campo minado, un tortuoso ejercicio de resistencia emocional donde tenía que esquivar sus indirectas venenosas y soportar sus risitas burlonas. El nudo en mi estómago se apretaba con cada comentario, con cada gesto de desprecio. Recuerdo una Navidad, tendría unos 10 años, el olor a pino inundaba la mansión de mi abuelo, y la nieve caía suavemente afuera, creando un paisaje idílico que contrastaba brutalmente con la tensión que se respiraba en el interior. Mi abuelo, con una sonrisa que entonces interpreté como benevolente, nos regaló a todos bicicletas. A Sofía y Rodrigo, bicicletas de montaña último modelo, relucientes, con suspensión completa y cambios de titanio. Las suyas eran rojas y azules, colores vibrantes que gritaban riqueza. Yo recibí una bicicleta usada, pequeña para mi edad, con el asiento descosido y los frenos oxidados. Un verde pálido deslavado por el sol. Al principio, me emocioné. Una bicicleta, cualquier bicicleta, era un tesoro para mí. Recuerdo la sensación de la fría llovizna en mi cara, la anticipación de la libertad que prometían 2 ruedas. Pero la alegría se evaporó como el aliento en el aire frío cuando escuché a Sofía susurrarle a Rodrigo, con un tono de voz que pretendía ser secreto pero que resonó en mis oídos como un trueno. Mira la bicicleta de la pobrecita Laura. Parece sacada de la basura. Rodrigo soltó una carcajada, un sonido agudo y desagradable, y me miró con una sonrisa cruel que dejaba ver sus dientes perfectamente alineados. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta, un nudo que todavía siento a veces, una piedra fría que me impide respirar. Mis dedos se crisparon alrededor del manubrio de mi bicicleta usada, la pintura descascarada arañándome la piel. Otro recuerdo, vívido y punzante, es de un verano en Acapulco. El aire salado, el calor pegajoso, el sonido incesante de las olas. Todo parecía perfecto, excepto por la constante humillación que emanaba de mis primos. Mientras ellos se pavoneaban por la playa con sus tablas de surf nuevas, brillantes bajo el sol, yo me sentaba en la arena, leyendo un libro viejo que había encontrado en la biblioteca pública. Las páginas amarillentas crujían bajo mis dedos, el olor a papel antiguo me reconfortaba. Sofía, con su bronceado perfecto y su bikini de diseñador, el cual ajustaba constantemente con una mueca de fastidio, se acercó a mí con una expresión de asco en su rostro esculpido. ¿Qué haces, Laura?, preguntó, su voz goteando veneno, como si el simple hecho de dirigirme la palabra fuera una tarea desagradable. Leyendo, respondí tímidamente, sin levantar la vista del libro, intentando concentrarme en las palabras impresas para evadir su mirada. Sofía soltó una risita burlona, un sonido corto y desdeñoso, y dijo, «Claro, ¿qué otra cosa podrías hacer? No tienes dinero para divertirte como nosotros». Sus palabras, como dardos envenenados, se clavaron en mi autoestima. Giró sobre sus talones y se alejó, contoneándose, dejándome con una sensación de vacío y humillación que me persiguió durante todo el viaje. Recuerdo que esa noche, mientras todos cenaban langosta en la terraza, con el sonido de la música y las risas flotando en el aire, yo me escondí en mi habitación, pequeña y sofocante, llorando en silencio en la oscuridad, la almohada húmeda con mis lágrimas, el sabor salado en mis labios. Me sentía como un intruso, un fantasma en mi propia familia. No pertenecía a ese mundo, a ese universo de opulencia y superficialidad. A pesar de todo, a pesar de las constantes humillaciones, de los comentarios hirientes y las miradas desdeñosas, yo era la única que visitaba a mi abuelo regularmente. Mientras mis primos estaban demasiado ocupados con sus vidas, perfectas, llenas de fiestas exclusivas, viajes exóticos y compras compulsivas, yo era la que lo acompañaba a sus citas médicas, la que le leía el periódico en voz alta, descifrando los titulares con paciencia, la que escuchaba atentamente sus historias sobre los viejos tiempos, cuando él todavía era un joven emprendedor luchando por construir su imperio, con las manos encallecidas y el corazón lleno de sueños. Recuerdo el olor a madera y cuero de su despacho,
la forma en que sus ojos se iluminaban al recordar el pasado. Nunca me importó su dinero, nunca esperé heredar ni un centavo. Simplemente disfrutaba de su compañía, de sus silencios, de la sabiduría que emanaba de cada una de sus arrugas. Sentía una conexión genuina con él, una conexión que trascendía los lazos de sangre, que se elevaba por encima de la fortuna familiar. Una conexión que, ahora me doy cuenta, era mucho más profunda y significativa de lo que jamás hubiera imaginado. Y quizás, solo quizás, esa conexión, esa silenciosa complicidad que habíamos construido a lo largo de los años, fue la que lo llevó a tomar la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, la decisión que desataría el caos en mi familia y me dejaría con esta persistente sensación de culpa y confusión que me carcome por dentro, como un ácido corrosivo que disuelve lentamente la alegría. La mansión de mi abuelo siempre me ha intimidado. Es un lugar imponente, frío, lleno de ecos y sombras. Ayer, para mi cumpleaños, el enorme salón estaba decorado con globos dorados y plateados, flores exóticas que perfumaban el ambiente con un aroma dulzón y embriagador, y candelabros que brillaban bajo la luz tenue, proyectando destellos iridiscentes en las paredes cubiertas de seda. Me sentía fuera de lugar, como una pieza de un rompecabezas que no encajaba. Llevaba un sencillo vestido azul, el mismo que había usado en la graduación del instituto, mientras mis primos lucían trajes de diseñador y joyas que parecían sacadas de un museo. Sofía, con su sonrisa perfecta y su cabello rubio recogido en un elegante moño, parecía una princesa de cuento de hadas, una princesa malvada, claro. Rodrigo, con su traje impecablemente planchado y su reloj de oro, se paseaba por el salón con una copa de champán en la mano, saludando a los invitados con una arrogancia que me revolvía el estómago. Había un murmullo constante de conversaciones superficiales, un tintineo de copas, una música suave que parecía flotar en el aire como una niebla etérea. Yo me escondía en un rincón, jugueteando con el borde de mi copa de vino, observando la escena con una mezcla de fascinación y repulsión. Sentía las miradas de mis primos clavadas en mi espalda, como agujas invisibles que me pinchaban la piel. Sabía que estaban hablando de mí, criticando mi ropa, mi pelo, mi forma de ser. Podía sentir su desdén, su superioridad, como una ola invisible que me golpeaba una y otra vez. La cena fue un desfile interminable de platos exquisitos que apenas probé. El nudo en mi estómago se apretaba cada vez más, haciéndome sentir náuseas. Intentaba sonreír, fingir que estaba disfrutando de la fiesta, pero la máscara se me caía a pedazos con cada comentario sarcástico, con cada mirada burlona. Después de la cena, mi abuelo, con su habitual solemnidad, se puso de pie para brindar. El silencio se apoderó del salón, todos los ojos se fijaron en él. Hoy celebramos el cumpleaños de mi querida nieta, Laura, dijo con una voz profunda y resonante que llenaba todo el espacio. Levantó su copa, el cristal brillando bajo la luz de los candelabros. Le deseo mucha felicidad y prosperidad en su vida. Tomó un sorbo de vino, sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en mí por un instante. Y entonces, con una sonrisa que me pareció extrañamente tensa, preguntó, Laura, ¿estás cómoda en tu apartamento? El silencio que siguió a su pregunta fue denso, pesado, como una losa de mármol que caía sobre mí. Todos los ojos se volvieron hacia mí, expectantes, curiosos. Sentí que me ardían las mejillas, un calor intenso que se extendía por todo mi cuerpo. Sabía que era una pregunta trampa, una forma sutil de humillarme delante de todos. Una forma de recordarme mi lugar en la escala social familiar, de subrayar la diferencia abismal entre sus vidas de lujo y mi modesta existencia. Mis primos intercambiaron miradas cómplices, sonrisas apenas disimuladas que me hicieron sentir pequeña, insignificante. Sofía se llevó una mano a la boca, fingiendo sorpresa, mientras Rodrigo soltaba una risita burlona que resonó en el silencio del salón como un eco macabro. En ese momento, mientras sentía la sangre corriendo por mis venas, mientras el nudo en mi estómago se apretaba hasta hacerme sentir que iba a vomitar, algo dentro de mí se rompió. Una rabia contenida, una frustración acumulada durante años, explotó en mi pecho como una bomba de tiempo. Y supe, con una certeza absoluta, que no iba a permitir que me humillaran una vez más. Respiré hondo, sintiendo el aire frío quemarme la garganta. El silencio seguía colgando en el aire, espeso, cargado de una expectativa malsana. Podía sentir el latido de mi corazón en mis oídos, un tamborileo frenético que amenazaba con romperme el pecho. Mis manos, bajo la mesa, estaban heladas, y las apretaba con fuerza, clavándome las uñas en las palmas en un intento desesperado por controlar el temblor. Miré a mi abuelo a los ojos, sus pupilas dilatadas, brillantes,
como dos pozos oscuros que me absorbían. Su sonrisa, antes enigmática, ahora parecía teñida de una sutil satisfacción, una chispa de diversión que bailaba en sus ojos. En ese instante, una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo, una corriente eléctrica que me impulsó a actuar, a romper las cadenas del silencio y la humillación. Tomé una decisión impulsiva, quizás imprudente, pero una decisión que, en ese preciso momento, se sentía como la única salida posible. La única forma de liberarme del peso que había cargado durante años. El peso de la humillación, de la injusticia, de la constante comparación con mis primos, con sus vidas perfectas y sus sonrisas de plástico. Abuelo, dije con una voz firme, sorprendiéndome a mí misma por la serenidad que emanaba de mis cuerdas vocales, a pesar del torbellino de emociones que rugía en mi interior. Te agradezco la preocupación, pero... ya no vivo en ese apartamento. Me mudé hace un mes. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire, como una piedra lanzada a un estanque tranquilo, observando cómo las ondas de choque se expandían, alterando la superficie, rompiendo la calma. El silencio se hizo aún más profundo, más tenso. Podía sentir las miradas de todos clavadas en mí, punzantes, inquisidoras. Mi tía, la madre de Sofía y Rodrigo, una mujer elegante y estirada, con un collar de perlas que parecía estrangular L.A., abrió los ojos como platos, su rostro, normalmente maquillado a la perfección, se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Su mandíbula se tensó, los músculos de su cuello se marcaron, y por un instante, creí que iba a desmayarse. Intentó interrumpirme, balbuceando algo sobre un error, sobre una confusión, su voz temblorosa, casi inaudible. Ernesto. ¿Qué está diciendo Laura? Debe haber algún malentendido, pero la corté con un gesto de la mano, un movimiento firme y decidido que la silenció de inmediato. Me mudé al ático, abuelo, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, sintiendo una extraña sensación de poder, de control, que nunca antes había experimentado. Al ático que tan amablemente pusiste a mi nombre. La bomba había estallado. El silencio que siguió fue sepulcral, roto solo por el tintineo de una copa que alguien dejó caer al suelo, el sonido agudo y frágil resonando en la inmensidad del salón. Las caras de mis primos eran un poema. Sofía, con su máscara de princesa perfecta resquebrajada, me miraba con una mezcla de incredulidad y furia, sus ojos azules, normalmente fríos y distantes, ahora ardían con una intensidad que me asustaba. Sus labios, pintados de un rojo intenso, se curvaron en una mueca de desprecio, y pude ver cómo sus manos, delicadas y manicuradas, se apretaban en puños bajo la mesa. Rodrigo, por su parte, parecía petrificado, su rostro normalmente arrogante y seguro de sí mismo, ahora mostraba una expresión de desconcierto, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Su mandíbula colgaba flácida, sus ojos, normalmente brillantes y burlones, estaban apagados, perdidos en un mar de confusión. Su copa de champán, todavía llena, temblaba ligeramente en su mano, amenazando con derramar el líquido dorado sobre la impecable alfombra persa. Mi tío Ricardo, un hombre corpulento y de pocas palabras, se aclaró la garganta, rompiendo el silencio con un sonido áspero y gutural. ¿Ernesto?, preguntó con voz ronca, su mirada fija en mi abuelo, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa que desmintiera mis palabras. Pero mi abuelo, con una sonrisa serena, asintió lentamente, su mirada fija en la mía, transmitiéndome una silenciosa aprobación, una complicidad que me llenó de una extraña mezcla de satisfacción y temor. Laura es la única que ha estado a mi lado incondicionalmente, confirmó mi abuelo, su voz resonando en el silencio como un trueno lejano. Cada palabra, cada sílaba, perforaba el aire cargado de tensión, desgarrando la fina capa de cortesía y compostura que había mantenido a mi familia unida durante tantos años. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de euforia y terror. Euforia por la validación, por el reconocimiento público de mi abuelo, por la justicia poética de ver a mis primos con la boca abierta, incapaces de articular palabra. Terror por las consecuencias, por la tormenta que sabía se avecinaba, por la ruptura irreparable que mis palabras habían provocado. Ella merece mi aprecio, continuó, su mirada fija en la mía, un brillo de desafío en sus ojos, y por eso le regalé la propiedad. Podía sentir las miradas de mis tíos, de mis primos, clavándose en mí como dagas afiladas. Miradas cargadas de resentimiento, de envidia, de una rabia contenida que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Mi tía, todavía pálida, abrió la boca para hablar,
pero las palabras se le atragantaron en la garganta, un sonido ahogado, como un animal herido. Sus manos, adornadas con anillos de diamantes que brillaban bajo la luz de los candelabros, se crisparon alrededor del mantel de lino, las uñas perfectamente manicuradas arañando la tela con una fuerza descontrolada. Mi abuelo, ajeno a la conmoción que sus palabras habían provocado, continuó hablando, su voz ganando fuerza, como si disfrutara del espectáculo, del drama que se desarrollaba ante sus ojos. De hecho, dijo, con una sonrisa que ahora me parecía casi cruel, planeo hacer lo mismo con el resto de mi fortuna. La frase resonó en el salón como una sentencia de muerte. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación, roto solo por el jadeo ahogado de mi tía, que finalmente se desmayó, cayendo al suelo como un saco de papas, su cuerpo inerte contrastando con la opulencia de su vestido de seda y el brillo de sus joyas. El caos estalló, gritos, murmullos, el sonido de sillas arrastrándose por el suelo. La escena parecía sacada de una película, una tragicomedia grotesca donde yo era la protagonista involuntaria. Mis primos, finalmente recuperando el habla, me lanzaron miradas asesinas, sus rostros contorsionados por la rabia y la frustración. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, me acusó de ser una manipuladora, una oportunista que se había aprovechado de la debilidad de mi abuelo. Rodrigo, con el rostro rojo de ira, me llamó, maldita trepadora, sus palabras escupidas con veneno, como si fueran dardos envenenados dirigidos a mi corazón. Mis tíos, recuperándose del shock inicial, intentaron razonar con mi abuelo, argumentando que estaba cometiendo un error, que estaba siendo injusto con sus hijos. Pero mi abuelo, imperturbable, se limitó a negar con la cabeza, su mirada fija en mí, como si yo fuera la única persona en la habitación. En medio del tumulto, yo permanecía sentada, inmóvil, observando la escena con una mezcla de asombro y horror. Me sentía como una espectadora de mi propia vida, como si todo lo que estaba sucediendo fuera un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. El nudo en mi estómago se había disuelto, reemplazado por una sensación de vacío, de irrealidad. No podía creer lo que acababa de suceder. No podía creer la magnitud de las consecuencias de mis palabras. Había roto el frágil equilibrio de mi familia, había desatado una tormenta que amenazaba con arrasarlo todo a su paso. Y en medio de la tormenta, yo estaba sola. Completamente sola. Mis primos, mis tíos, incluso mis padres, me miraban con una mezcla de resentimiento y desconfianza. Yo, la oveja negra, la pobrecita Laura, me había convertido en el centro de atención, en la causa de todo el drama. Y en ese momento, mientras el caos se arremolinaba a mi alrededor, mientras las acusaciones y los reproches volaban por el aire como proyectiles, yo me preguntaba, con una angustia creciente, si había hecho lo correcto. Si había actuado por despecho, por rencor, o si simplemente había sido honesta. Si había defendido mi dignidad, o si simplemente había desatado el infierno. La fiesta, si es que se le podía llamar así, terminó abruptamente. Mi tía, recuperada de su desmayo, fue llevada a su casa, pálida y temblorosa, murmurando incoherencias sobre ingratitud y traición. Mis primos, sin dirigirme una sola palabra, desaparecieron entre la multitud, sus rostros una máscara de furia contenida. El bullicio festivo se apagó, reemplazado por un silencio tenso, incómodo, que se podía cortar con un cuchillo. Me sentía como si hubiera lanzado una granada en medio de una boda. El aire, antes lleno de risas y música, ahora estaba cargado de una tensión palpable, una electricidad estática que hacía que se me erizara la piel. Me quedé sola en un rincón del salón, rodeada de los restos de la fiesta. Globos desinflados, copas medio vacías, platos con restos de comida que nadie había tocado. El brillo y el glamour se habían desvanecido, dejando al descubierto la crudeza de la realidad. La música seguía sonando, una melodía alegre y festiva que contrastaba brutalmente con el desasosiego que me carcomía por dentro. Sentía un nudo en la garganta, una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Las manos me temblaban, y las apretaba con fuerza, intentando en vano controlar el nerviosismo que me recorría de pies a cabeza. Mi vestido azul, antes un símbolo de esperanza, ahora me parecía un disfraz, una máscara que ocultaba la tormenta que se desataba en mi interior. Me sentía confundida. Por un lado, experimentaba una extraña sensación de satisfacción, de triunfo. Había roto el silencio, había desafiado a mis primos, había puesto al descubierto la hipocresía de su mundo de privilegios y apariencias. Había defendido mi dignidad, mi derecho a ser tratada con respeto, a no ser humillada por mi situación económica. Por primera vez,
Sentía que había tomado el control de mi propia narrativa, que había dejado de ser la víctima pasiva de sus burlas y desprecios. Había alzado la voz, y mi voz había resonado con una fuerza que jamás hubiera imaginado. Por primera vez, me habían visto. Realmente visto, pero al mismo tiempo, me sentía culpable. Culpable por haber causado tanto dolor, tanta conmoción. Culpable por haber roto la frágil paz familiar, por haber desatado una guerra que no sabía cómo detener. ¿Había sido demasiado cruel? ¿Había actuado por despecho, por venganza? ¿Me había dejado llevar por la rabia, por el resentimiento acumulado durante años? ¿Había arruinado mi relación con mi familia para siempre? Las preguntas me asaltaban sin piedad, como una bandada de pájaros negros que revoloteaban en mi cabeza, oscureciendo mis pensamientos, llenándome de dudas e inseguridades. La satisfacción inicial se desvanecía, reemplazada por una creciente sensación de culpa, de remordimiento. ¿Había sido yo la idiota? ¿Había exagerado? ¿Debí haber sido más discreta, más diplomática? ¿Debí haber callado, haber aguantado una vez más sus humillaciones, para preservar la falsa armonía familiar? No lo sabía, realmente no lo sabía. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos contradictorios, de emociones encontradas. Me sentía perdida, desorientada, como un barco a la deriva en medio de una tempestad. Necesitaba una perspectiva externa, una opinión objetiva, alguien que me ayudara a entender lo que había sucedido, a discernir entre el bien y el mal, a encontrar un sentido en medio del caos. Por eso estoy aquí, Reddit. Necesitaba desahogarme, confesar mis pecados, buscar la absolución en el anonimato de Internet. ¿Fui una idiota al revelar la verdad de esa manera? ¿Exageré? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? La incertidumbre me carcome, me roba el sueño, me llena de una ansiedad que no puedo controlar. Necesito respuestas, necesito saber si soy la villana de esta historia, o si simplemente soy una víctima que finalmente decidió defenderse. Han pasado 2 días desde la fiesta, 2 días que parecen una eternidad. El ático, con sus ventanales panorámicos que ofrecen una vista impresionante de la ciudad, se siente menos como un regalo y más como una jaula dorada. El silencio es opresivo, roto solo por el zumbido distante del tráfico y el tic-tac implacable del reloj de pared, un sonido metálico que amplifica la soledad. Doy vueltas en la cama, las sábanas de seda se sienten frías e impersonales contra mi piel. El sueño me esquiva, atormentada por el recuerdo de la fiesta, de las caras estupefactas de mis primos, la palidez repentina de mi tía, la sonrisa inescrutable de mi abuelo. Repaso una y otra vez cada detalle, cada palabra, cada gesto, buscando alguna pista, alguna señal que me indique si hice lo correcto. El nudo en mi estómago, una constante desde aquella noche, se aprieta con cada recuerdo, una bola de hielo que me revuelve las entrañas. Intento distraerme, leo, veo la televisión, pero nada funciona. Las palabras se difuminan ante mis ojos, las imágenes en la pantalla parecen distantes, irreales. El silencio del ático me envuelve, me asfixia. Echo de menos el bullicio de mi pequeño apartamento, el olor a café recién hecho por las mañanas, el sonido de la radio, la risa de mis padres. Echo de menos la normalidad, la familiaridad, la sensación de pertenencia. Aquí, en este espacio lujoso y vacío, me siento más sola que nunca. El silencio de mi familia es aún más perturbador que el del ático. Ni una sola llamada, ni un mensaje, ni siquiera un correo electrónico. Es como si hubiera desaparecido, como si me hubieran borrado de sus vidas. El teléfono, normalmente vibrante con notificaciones y llamadas, permanece mudo, una losa de cristal negro que refleja mi propia incertidumbre. Mis padres, aunque intentan disimular su preocupación, se mueven por el apartamento con una cautela inusual, como si temieran romper la frágil tregua que se ha instaurado entre nosotros. Los veo mirarme a escondidas, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y angustia, y sé que quieren preguntarme, quieren saber cómo me siento, pero las palabras se les quedan atascadas en la garganta. Yo también quiero hablar con ellos, quiero contarles el torbellino de emociones que me atormenta, la culpa, la confusión, el miedo, pero no puedo. Las palabras se me atragantan, formando un nudo en mi garganta que me impide articular sonido. Nos sentamos a la mesa en silencio, empujando la comida en nuestros platos, evitando el contacto visual. La conversación, antes fluida y animada, se ha reducido a monosílabos, a frases cortas y cortantes que cuelgan en el aire como cuchillos afilados. El apartamento, antes nuestro refugio, nuestro santuario, ahora se siente como una prisión, un espacio claustrofóbico donde la tensión se puede palpar, densa y opresiva, como el humo de un incendio. Intento convencerme de que hice lo correcto,
de que me defendí de años de humillaciones y desprecios. Recuerdo las risas burlonas de Sofía, los comentarios hirientes de Rodrigo, las miradas condescendientes de mis tíos. Recuerdo la sensación de ser invisible, de ser la pobrecita Laura, la oveja negra de la familia. Y por un momento, un breve instante, siento una punzada de satisfacción, de justicia poética. Por primera vez, dejaron de mirarme por encima del hombro. Por primera vez, me vieron, realmente me vieron. No como la pariente pobre, sino como alguien con poder, con influencia. Pero la satisfacción es efímera, se desvanece rápidamente, reemplazada por una ola de culpa, de remordimiento. ¿Había sido demasiado cruel? ¿Había actuado por despecho, por venganza? ¿Me había dejado llevar por la rabia, por el resentimiento acumulado durante años? La imagen de mi tía desmayándose en medio del salón, el sonido de su cuerpo golpeando el suelo, me persigue en mis sueños. La veo pálida, inerte, rodeada de la opulencia de la fiesta, y me siento responsable de su sufrimiento. ¿Y mis primos? ¿Cómo se sentirán ahora, despojados de la herencia que creían suya por derecho? ¿Me odiarán para siempre? La idea me desgarra por dentro, me llena de una angustia que no puedo controlar. Siempre he deseado ser aceptada por ellos, formar parte de la familia, y ahora, más que nunca, me siento excluida, aislada. El ático, con sus lujos y comodidades, se ha convertido en un símbolo de mi soledad, de mi alienación. Me muevo por sus amplias habitaciones como un fantasma, rodeada de objetos costosos que no me pertenecen, que no me representan. Echo de menos la hemeplicidad de mi antiguo apartamento, la sensación de hogar, de pertenencia. Echo de menos a mi familia, incluso con sus defectos, con sus hipocresías. ¿Y mi abuelo? ¿Qué pretendía con todo esto? ¿Quería darme una lección? ¿Quería castigar a mis primos por su arrogancia, por su falta de empatía? ¿O simplemente quería asegurarse de que yo estuviera bien cuidada, protegida de las inclemencias del mundo? No lo sé, su sonrisa enigmática, su mirada impenetrable, me siguen atormentando. Siento que soy una pieza en un juego que no entiendo, manipulada por fuerzas que escapan a mi control. Reddit, estoy perdida, no sé qué hacer, no sé qué pensar. ¿Hice lo correcto? ¿Fui una idiota al revelar la verdad de esa manera? ¿Debí haber sido más discreta? ¿Me dejé llevar por el rencor? ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Necesito vuestra opinión, vuestra perspectiva, para poder entender lo que ha pasado, para poder encontrar un camino en medio de esta oscuridad. Aita,